Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir con nosotros este espacio de reflexión que dimos en llamar El Derecho y el Revés. El Derecho y el Revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos encontramos hoy con el pastor y doctor Néstor Míguez. Néstor Míguez es pastor de la Iglesia Evangélica Metodista, fue doctor en teología por el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, profesor de Biblia. Además, ha estado transitando como docente en distintos centros, pero particularmente hoy se encuentra presidiendo la Federación de Iglesias Evangélicas Argentinas. Gracias, Néstor, por estar con nosotros. Espero haber hecho sido adecuado en tu presentación. Creo que tus méritos son bastante amplios como para haber estado un rato grande hablando de ello. Pero bueno, nos complace que estemos hoy contigo. Y antes de pasarle la palabra a Carlos, quería más bien consultarte. Yo cuando pensaba que nos íbamos a encontrar, una persona que ha hecho, y omití comentarlo justamente adrede, ha hecho un estudio en lo que hace antropología social y la política, justamente pensaba la relación y los cambios que en el tiempo han tenido la religión y la política, desde el feudalismo, donde el Papa detentaba el poder no solo religioso, sino político, económico, militar. Luego la Reforma Protestante, los burgueses tratando de oponerse al feudalismo ahí, hasta el día de hoy, en donde nos encontramos que la política quiere entrelazarse con la religión, y lo vemos básicamente a través de lo que se han denominado, y nos gustaría que nos hablases de ello, de lo que llaman las iglesias carismáticas, que a lo que he podido observar son realmente ultraconservadoras en lo social, son iglesias con alta capacidad económica, tienen un poder mediático importante, y obviamente esto se está presentando en la región, y en Argentina creo que también está evolucionando en ese sentido, y deja de lado la importancia que tiene el poder hacer una distribución de la riqueza, un equilibrio en lo social y justamente erradicar la pobreza. No sé si nos podés dar tu opinión a este respecto. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, saludo a todos los que están acompañándonos en este programa y expresar mi gratitud a ustedes. Gracias. Por la oportunidad de compartir este tiempo y dar a conocer un poco esta situación. Evidentemente, política y religión han estado mezcladas desde siempre, es decir, no solamente con el cristianismo. Si uno mira los emperadores romanos o los faraones egipcios, todos se hacían pasar por dioses y tenían todo un espacio religioso, rituales religiosos y demás. Y digo esto porque justamente los rituales, las imágenes y demás conformaban, y también en la época medieval, una forma de propaganda, de promoción, ¿no es cierto?, de proyectar imágenes. Y de manera que uno puede ver que muchas de estas iglesias, que voy a hacer algunas precisiones después, algunas de estas iglesias se han construido como eso, como una fábrica de imágenes, ¿cierto? Y uno va, pero intencionalmente, si uno mira cómo operan, uno va a los cultos y tienen la estructura de un show televisivo, ¿no es cierto? Es más, algunos evangelistas vienen con un show, ¿no? Las últimas campañas, por ejemplo, de Luis Palau en Argentina, vino acompañado de artistas internacionales que le servían de marco. De manera que el mensaje que dan, si lo podemos llamar así, queda en el marco de un show televisivo o prácticamente, ¿no? Podría dar decenas de ejemplos. Néstor, ¿vos crees que esto
está vinculado a, decime si me equivoco, al informe de Rockefeller y el documento de Santa Fe, en donde se hablaba de crear este tipo de iglesias con la finalidad de, digamos, disminuir la presencia de otras iglesias que realmente estaban preocupadas. Hablo de la década del 70, donde estaba conozco. Digamos, el grupo de curas del Tercer Mundo, el Concilio Segundo y demás. Sí, esto es claro. Digamos, el informe que brinda Rockefeller después de su gira latinoamericana y que culmina con los documentos Santa Fe I, Santa Fe II, donde explícitamente se menciona el peligro que representaba para la política norteamericana el surgimiento de grupos cristianos asociados a políticas revolucionarias, al socialismo, en apoyo de la revolución cubana, vinculados con los movimientos sociales, en algunos casos sindicales y demás, y se proponía que había que pensar alguna forma de confrontar y de disminuir el impacto que estos grupos podían tener en la sociedad. Yo no puedo decir exactamente que las iglesias de este corte más conservador, porque ya las había en América Latina, surgieron con esto. Sí puedo hablar de lo que yo llamo casualidades conducentes. ¿No? Uno no puede comprobar el vínculo directo, aunque hay casualidades que te hacen pensar que los hubo. Y si no un vínculo directo, por lo menos la construcción de un escenario que facilitó el surgimiento de estos personajes. Lo que es innegable que la procedencia de toda esa corriente viene de Estados Unidos. Me parece que eso sí se puede y eso se puede probar. Se puede ver, justamente por eso yo digo casualidades conducentes, ¿no? Se puede ver porque justamente a partir de ahí empiezan las campañas de Billy Graham, ¿no es cierto?, en toda América Latina. Billy Graham tiene un traductor en Argentina, Luis Palau. Después Luis Palau lo acompaña a Billy Graham y se transforma en el Billy Graham latinoamericano. Luis Palau bendice a Efraín Ríos Montt, dictador y asesino. Lo bendice y dice: por fin un evangélico llega al poder. Si llegó al poder para eso, Dios mío, ¿en qué mundo estamos? ¿No es cierto? Un hombre que cometió todos los crímenes de lesa humanidad que se pueda imaginar. Bueno, ahí justamente yo estaba días pasados leyendo una entrevista a Alicia Stolkiner, que es una psicóloga especializada en salud y particularmente en salud mental. La entrevista tenía que ver con cómo sigue la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo después del fracaso del proyecto de ley. Pero ella hablaba de las iglesias evangélicas, sin hacer mucha distinción dentro de las iglesias evangélicas, como un nuevo actor social, y planteaba que el objetivo fundamental que persiguen es combatir toda distinción o política de género y tratar de preservar la organización o estructura familiar tradicional. O sea que ya, digamos, en el origen, según lo que ella dice, son profundamente conservadoras este tipo de iglesias. O sea, apuntan no solamente a mantener lo establecido, sino incluso a retroceder a posiciones que ya parecían superadas en estos tiempos, ¿no? Sí, bueno, aquí hay varios temas concurrentes, ¿no? Porque ninguna cosa es tan monocausal. Iglesias, perdón si me remonto un poquito, aunque voy a tratar de ser muy sintético en esto. Dentro de las iglesias evangélicas hay toda una corriente formada especialmente a partir de Lutero, Calvino, más europea. Hay otra corriente
que se llamó la Reforma Radical, donde surgen los menonitas, ciertos grupos anabaptistas y demás, en algunos casos muy vinculados a las revueltas campesinas que habían tenido lugar justamente en esos tiempos. En Gran Bretaña se forma el anglicanismo, que no es estrictamente parte de la reforma evangélica, aunque hay cercanías teológicas, pero se forma también el puritanismo. Y el puritanismo, perdón por esta digresión histórica, pero para entender los fenómenos, el puritanismo se siente medianamente perseguido y son los puritanos los que colonizan lo que actualmente es Estados Unidos, Norteamérica. Entonces uno puede entender el moralismo norteamericano. También hay un inmoralismo norteamericano, pero de eso hablaremos en otra clave, ¿no es cierto? Ese inmoralismo a partir justamente de cómo se configuró la religiosidad norteamericana por la influencia de estos puritanos, que además rápidamente se produce una mezcla con otra influencia que fueron los liberales al estilo del viejo liberalismo, ¿no es cierto?, individualista y demás, que va produciendo esa cultura a la vez capitalista, individualista y con un sesgo moralista, por lo menos un barniz moralista por afuera, ¿no es cierto?, que va a generar estas iglesias que después llegan misioneras, algunas de ellas a América Latina. Dentro de estas iglesias viene un sector más volcado por la presencia liberal, que entonces crea escuelas, hospitales y demás, se mete mucho con los temas educativos, con algunas cuestiones vinculadas justamente con la separación de iglesia y Estado y demás, y llega la otra franja más moralista, ¿no es cierto?, especialmente bautistas del sur de los Estados Unidos, hermanos libres de Inglaterra y de Estados Unidos, ese sector, que no se mete en política, porque para ellos la política era cosa sucia, cosa del mundo, cosa de no meterse. ¿Dónde se produce el cambio? Justamente finales de la década del 60, principios de la década del 70, que aparece este proyecto de una religiosidad conservadora inmersa en lo político, o por lo menos proyectada hacia lo político, con lo que yo llamo una especie de ideal imposible de neocristiandad evangelical, ¿no? A mí me gusta crear estos términos así, ¿no? Donde justamente lo que decía de la Edad Media, volver a creer. El otro día estaba viendo un video que presenta una persona bastante conocida en nuestro ambiente por ser quien decía representar a los evangélicos, Cynthia Houghton, que se presenta como queriendo volver a combatir más directamente en la ley política, ahora está un poco alejada en una función diplomática en Estados Unidos, y dice, porque yo quiero que nuestra sociedad vuelva a tener los valores cristianos. Una afirmación. Una afirmación. Ese es su proyecto, ¿no? Incluso el movimiento de ella se llamaba Por una República con Valores o algo por el estilo. Digo, es desconocer incluso la realidad democrática. ¿Por qué tiene que ser una república con valores cristianos y no una república con valores judíos, con valores islámicos o con valores agnósticos? Es decir, hay una idea de reconstrucción de una neocristiandad imposible, a mi manera de ver, pero que está en la mente de este poder, porque lo que está detrás de esto es siempre lo mismo que en la Edad Media, un proyecto imperial. Ahora, Néstor, a mí me interesaría, porque otra cosa que leía de Alicia Stolkiner es que ella dice, estableciendo una diferencia con la Iglesia Católica, dice,
las iglesias evangélicas son menos numerosas, pero mucho más verticalizadas y con una adhesión mucho más fuerte, o sea, como remarcando una tendencia, digamos, al fundamentalismo en sus posiciones, en sus opiniones, en sus creencias. Ahora, y dice la Iglesia Católica en contraposición, tiene una variedad de corrientes internas que van desde posiciones muy conservadoras, muy retrógradas, hasta lo que fue una experiencia como la del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, o lo que son ahora el grupo de curas en opción por los pobres. Ahora, yo digo, y esto me gustaría que vos un poco nos lo aclares. La Iglesia evangélica no se puede hablar así genéricamente, abarcando todas las corrientes y diciendo son más homogéneas, pues ya de por sí vos sos presidente de un agrupamiento que es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, pero hay otro que es ASIERA, que es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina. Entonces, ¿cómo es el tema? Es decir, ¿nos podés clarificar un poco más ya, viniendo a la realidad de Argentina, de ahora? Vos hiciste cierta diferenciación de tipo histórico en cuanto a distintas corrientes evangélicas, pero trasladándola a la situación actual y a nuestro país. Sí, claramente. Se puede abordar el tema desde distintos ángulos. Pensar que todas las iglesias evangélicas son iguales, tienen la misma estructura, están verticalizadas, es, con perdón de esta persona que citas, es un desconocimiento de la realidad, de la pluralidad, porque así como hay sectores como en nuestro país, para no hablar de afuera, representa a Alfredo Olmedo, ¿no es cierto?, con su apología del gatillo fácil en estos últimos días, lo cual demuestra que aunque se dice evangélico, no leyó ni los evangelios, ni los teólogos evangélicos, ¿no es cierto?, porque ninguno, no creo que Jesús apruebe el gatillo fácil, ¿no es cierto?, después del Sermón del Monte es imposible, ¿no? Cuando él mismo... Es un oportunista, así que... Sí, pero digo... de repente explotador. De repente se presenta de esa manera. Digo, tenés esto y tenés por otro lado que si no hubiera sido por pastores evangélicos, difícilmente se hubiera podido constituir la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la Argentina, que se constituye en el templo metodista de calle Corrientes, de la cual formaron parte el obispo Pagura, de lo cual formaron parte mi padre, que después fue convencional constituyente, el obispo Carlos Gattinoni, que después fue parte de la CONADEP, ¿no es cierto? Es decir, hay todo una... ¿sí? Yo recuerdo una exposición que hizo mi padre en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en los años 70. Ubiquemos, ¿no?, lo que significaba eso, donde claramente dice: el cristianismo solamente tiene una opción social. Si no hay lo que él llamó en ese momento un socialismo con raíz popular, no hay futuro para nuestro continente, y las iglesias evangélicas tenemos que estar comprometidos en eso. Yo tengo el discurso, lo leo ahora y digo, no sé si mi viejo se atrevería a leerlo de la misma manera. Y no por nada pasamos las que pasamos durante la época militar, ¿no es cierto?, con desaparecidos evangélicos. El rector de la Universidad de San Luis, Mauricio López, que era un evangélico muy comprometido, que asistía todos los domingos a su iglesia, etcétera, etcétera, que llegó a tener cargos en el Consejo Mundial de Iglesias, fue secretario ejecutivo del movimiento de estudiantes cristianos a nivel mundial, fue desaparecido el 1 de enero de 1977 de la casa de su madre, nunca más se supo, ¿no es cierto? El vínculo
de muchos evangélicos, y no digo solamente acá en Argentina, en Uruguay, el Frente Amplio se constituye con la presencia de Emilio Castro, que era en ese momento presidente de la Iglesia Metodista en Uruguay, y después llegó a ser secretario general del Consejo Mundial de Iglesias. Es decir, hay toda una historia que viene desde tiempos inmemoriales, desde que los evangélicos lucharon en nuestro país por la educación libre, gratuita, laica y la coeducación. Ahora que aparece este tema tan de la educación sexual, en si los evangélicos están o no de acuerdo, los que están en contra de la educación sexual integral, la defensora de la coeducación en Argentina se llama Juana Manso. Néstor, recién alcanzaste a mencionar la figura de Juana Manso. ¿Nos podés ampliar un poco? Sí, Juana Manso fue la primera mujer que integró el Consejo Nacional de Educación, apoyada por Sarmiento, fue la que ayudó a Sarmiento, más allá de la discusión que podemos tener sobre distintas facetas, ¿no?, de Sarmiento. Sí. Yo creo que todos los personajes históricos que construyeron nuestro país tienen más de una lectura. Pero en el plano de la educación pública es indiscutible su aporte. Y las maestras, las famosas maestras norteamericanas, eran casi todas evangélicas, metodistas, la mayoría, algunas bautistas, y muchas de ellas se casaron y se radicaron definitivamente en el país. ¿Cierto? Todo esto fue promovido por Juana Manso, que era también miembro de la Iglesia Metodista aquí en Argentina. Ella fue la que promovió la educación para las mujeres, la coeducación, la educación en oficios para las chicas. Es decir, hay una historia que tiene que ver con eso, hay una historia que tiene que ver con la creación del registro civil en Argentina, hay una historia que tiene que ver con la no discriminación en los cementerios, con fuerte participación de evangélicos de esta línea que yo decía más liberal. Claro, lo que ¿no? estaba era, eso era una decisión de la política del momento, de buscar de retirarle determinadas cuestiones a la Iglesia Católica, como era el tema de los registros. Claro, como era el tema de los registros, como era el tema de la educación, etcétera, etcétera. Ahora, Néstor, volviendo, sí. la cuestión quería volver a... Perdón, sí. No, quería volver a tu pregunta sobre Falle y Asiera. Ah, perfecto, sí, es cierto. Falle cumple 80 años ahora. Se forma, básicamente, no era Falle, no era la Federación Argentina, sino era la Federación Rioplatense. Después, por razones legales y demás, cada país tuvo que constituir la suya, aunque seguimos teniendo vínculos fraternales en distintas actividades. Fue la única, y las iglesias que tenían una vocación de diálogo, de encuentro, de testimonio conjunto, se fueron federando, no solamente las iglesias históricas, metodista, valdense, luterana, reformada y demás, sino también algunas de las iglesias pentecostales históricas, porque dentro del movimiento pentecostal hay que distinguir, hay iglesias pentecostales muy progresistas en algunas de sus cosas. Es importante esa distinción, porque justamente se habla de temáticas, claro, no de pentecostales, claro, pero vienen de la pentecostal. Pero en la, digamos, difusión hacia la opinión pública muchas veces se utiliza el término las iglesias pentecostales. O neopentecostales. O neopentecostales. Claro, entonces hubo iglesias pentecostales históricas que también se integraron. Ahora, a partir de 1982 se crea Asiera. ¿Quién es el impulsor de Asiera? Miren la fecha, 1982. Sí. ¿Cierto? El impulsor de Asiera es el representante de Billy Graham en Argentina. ¿Estamos hablando del Palau? No, estamos hablando de Dan Noesch. ¿No es cierto? Después viene Palau y todo ese otro seguimiento. El actual presidente
de Asiera, con quien yo mantengo un diálogo, porque yo en ese sentido trato de ser abierto. Yo no soy dueño de la verdad evangélica, trato de mantener un diálogo con todos, aunque tengo posiciones propias. No sos dueño del evangelómetro. Claro, efectivamente, ¿no es cierto? Supongo que la Iglesia Universal está ahí. La Iglesia Universal no está, No en, está en ningún lado. No, porque ni los evangélicos más conservadores, menos los más conservadores, la consideran parte de su espacio. Es otro fenómeno que hay que analizar con otros parámetros en todo caso. Digo, el presidente actual de Asiera es el representante de Luis Palau para América Latina. De cierta manera que yo no estoy, simplemente digo, bueno, cada uno defiende lo que cree, y porque lo cree. En este aspecto tenemos visiones muy distintas. ¿En dónde nace esto? Que la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, con el obispo Carlos Gattinoni, con el obispo Federico Pagura, con el pastor Van den Velde, con el pastor Linen Kemper y Rodolfo Reinig después, pastores luteranos o reformados estoy mencionando, tomó clara posición en la cuestión de derechos humanos. Y entonces otras iglesias empezaron a decir, no, eso es política, como si lo contrario no fuera también política. Claro, no fuera adoptada una posición política. Y ahora, lo que nosotros vemos en este momento es que el protagonismo, por lo menos en lo público, lo están tomando estas corrientes evangélicas de tinte más conservador. Y no lo vemos solamente en la Argentina, donde se movilizaron frente al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que también se ha visto en Perú, donde han hecho 2 movilizaciones en noviembre oponiéndose a la educación sexual integral en las escuelas, bajo la consigna "no queremos al Estado en nuestras casas". Se ha visto en Colombia, donde se movilizaron en contra de los acuerdos de paz con las FARC. Lo hemos visto en Brasil, sobre todo en contra del gobierno del PT y promoviendo la destitución de Dilma primero y ahora la entronización de Jair Bolsonaro. O sea que lo que se ve públicamente es como una de las manifestaciones quizás más conservadoras o más retrógradas de lo que son las iglesias evangélicas. ¿A qué atribuís esto de que sean las que aparezcan como más movilizadas en este momento? Hay 2 o 3 elementos, como siempre, hay varios elementos concurrentes. Uno, efectivamente, a partir de todas estas campañas, de su modo, incluso el uso de la palabra campaña o cruzada evangelística, tiene un tinte militar, ¿no es cierto? Han logrado una inserción más numerosa que la que tenían las iglesias históricas. Es decir, yo no tengo ningún problema en reconocer que hoy en día Asiera representa una porción de los evangélicos más grande que la que representa la FARC, numéricamente hablando. Pero además, ¿por qué? Tienen un acceso a los medios hegemónicos de comunicación, un acceso a los medios masivos que no tienen las iglesias evangélicas comunes. Primero por su capacidad de comprar espacios, ¿cierto? Los famosos televisivos, ¿no es cierto? Segundo, porque tienen un discurso y para ciertos sectores, para ciertos lugares, eso, claro, es más fácil cantar 3 horas que comprometerse en un estudio apasionado de la Biblia. Sí, ¿no es cierto? Vos sabés que hablando no del caso argentino, sino del caso brasileño, pero creo que se pueden establecer puntos de contacto. Una investigadora y periodista franco-marroquí de apellido, lo voy a leer porque es bastante difícil de pronunciar, Oualalou, Lamia
Oualalone. Publicó un libro, se llama Jesús te ama, donde ella desarrolla un concepto que es la teología de la prosperidad, que es el que están enarbolando, por lo menos en Brasil, no sé acá, estas corrientes evangélicas. Y la teoría de la prosperidad, que dice ella, que es que le prometen el bienestar no en el futuro y en el cielo, sino aquí y ahora. Pero para ese bienestar tienen que comprometerse haciendo un aporte económico y participando activamente de la militancia, digamos, sí, en esas iglesias. Lo interesante es que ella atribuye este crecimiento, que en Brasil fue muy notable, al punto que en el Congreso tienen un montón de diputados, estas corrientes evangélicas, lo atribuye a el abandono por parte del Estado, aun cuando estaba en el gobierno del PT, y la Iglesia Católica de los sectores populares, sobre todo los más marginales, de las favelas. Por ejemplo, ella dice, la Iglesia Católica no entra en las favelas, y el PT desde el gobierno se olvidó del trabajo de base. ¿Cómo ves esto y cómo se puede establecer una relación con nuestra situación? Sí, yo he hablado con alguna gente de Brasil, donde eran muy fuertes las comunidades de base católica. Y ahí hubo una dinámica donde las comunidades de base de alguna manera terminaron generando una élite de los pobres. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que entraba en una comunidad de base, a partir del estudio de la Biblia, de preocuparse, etcétera, etcétera, fue tomando una distancia cultural con el resto. Y entonces la comunicación dentro mismo del mismo sector social, ¿no es cierto?, fue que un sector, por su práctica política, por su práctica cultural, por su práctica religiosa, fue transformándose en una élite que de alguna manera se distanció con el resto. Y estos grupos, en cambio, al no proponer, digamos, ninguna instancia crítica y demás, mantuvieron un contacto más emotivo, más directo con algunos sectores de base. Sin descontar el tema que vos señalabas respecto del show. Efectivamente. Pero intervienen varios factores al mismo tiempo, porque esto es cierto y hay que reconocerlo. Hoy en día el crecimiento pentecostal no está dado por las grandes manifestaciones, está dado por pequeños dirigentes carismáticos en cada barrio, muchos de ellas mujeres, ¿no es cierto?, que se inicia como un grupo de oración en una casa de familia para acompañar a esta niña enferma o a esta mujer que fue abandonada por el marido, como pequeños grupos de contención, ¿no es cierto? Y esos grupos después, a falta de otros referentes, se identifican con lo que ven en la televisión o en algunos otros y terminan adoptando esa ideología o esa teología o esa práctica religiosa que no surge de ellos mismos. Y yo voy notando que nosotros estamos recibiendo como federación algunas preocupaciones de estas pequeñas comunidades barriales que dicen, pero acá nosotros sentimos que ya Asiera y estos evangelistas no nos representan, queremos escuchar otra cosa, porque se dan cuenta que en la medida en que el discurso se va derechizando, empiezan a traicionar su propia idea, ¿no es cierto?, y su propio origen. De manera que uno nota, no se puede decir masivamente, pero digo, en estos últimos 6 meses, nosotros hemos recibido 6 grupos que se han manifestado de esa manera. 2 ya se han integrado plenamente a la FAI, otros 4 están dialogando. Se ha constituido un grupo llamado Pastoral Social Evangélica. ¿Y de dónde provienen? Provienen de iglesias,
pequeñas iglesias heterogéneas de barrio que se forman a partir de armar un comedor porque lo necesitan, de un microemprendimiento. Y bueno, líderes de las iglesias o pequeños líderes barriales que aunan este comedor, este emprendimiento, lo que sea, con su conducción también en lo religioso. Se forman iglesias de 70, 80, 100 personas, ¿no es cierto? Y autogestionadas. Y de repente, claro, ven que el comedor no es para 50 y empieza a crecer y empiezan a decir, no, de que todos vamos para mejor nos está engañando, de que la prosperidad no es tal, porque son evangélicos muy creyentes y pierden el trabajo igual que cualquier otro, ¿no es cierto? Entonces llegan a un lugar en donde, digamos así, la teología de la prosperidad con sus promesas deja de funcionar. Y pasan una o dos cosas. O se desencantan del todo y se vacunan contra la religión, no vuelven al catolicismo, claro, pero ya porque no la competencia es sobre la misma base. Claro, justamente. La competencia es sobre la misma base. O empiezan a decir, esto no puede ser todo el evangelio, tiene que haber alguna otra cosa, y entonces empiezan a buscar en la Federación Argentina o en el Movimiento de Pastoral Social Evangélico o en algunos otros referentes de la llamada misión integral, ¿no es cierto?, una teología y un modo de pensar la realidad social, económica desde el Evangelio, diferenciado de lo que le venden a través de la televisión. De manera que en ese sentido, por esa capacidad que tiene lo religioso en determinados momentos de transformarse en una orientación general de la vida, cuando eso pega hacia izquierda, digamos así, ¿no es cierto?, produce los cristianos comprometidos que llegan o como Camilo Torres a integrarse a la guerrilla, o como Martin Luther King a plantear métodos no violentos pero igualmente revolucionarios, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en la mayoría, en la masa, tiende a pensarse como una especie de refugio en última instancia frente a las agresiones de la vida, y entonces se vuelve más conservador. Esa es una verdadera pena, porque en definitiva las iglesias en general, su objetivo básico tendría que ser el bienestar de aquellos que más lo necesitan. Y eso pasa por justamente dejar de lado el conservadorismo. Sí, digamos, la vez pasada estaba conversando con alguien, porque nosotros lo que tenemos en el Evangelio es la certeza del triunfo, por eso luchamos. Yo decía, mira, yo no estoy tan seguro de la certeza del triunfo en este mundo y en este tiempo, pero sí tengo un mandato que me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo veo un niño con hambre, una mujer abandonada, un extranjero objeto de discriminación, tengo que pensar en ese prójimo como a mí mismo. Entonces ese mandato de amor es el que me hace buscar la justicia, porque veo que ese niño que tiene hambre, que esa mujer que está padeciendo, que ese extranjero que es discriminado, no lo es por su persona, sino por un sistema que produce hambre, discriminación, marginación. Entonces mi lucha no es simplemente por ese individuo, es frente a un sistema que me impide realizar el objeto fundamental del Evangelio, que es el amor, que es una sociedad sin discriminación, una sociedad de iguales, ¿cierto? Néstor, la verdad que estamos muy agradecidos y nos gustaría si podemos volver a tener otro encuentro contigo, porque la verdad que ha sido revelador al máximo. Estamos muy agradecidos por habernos dado este tiempo y bueno, lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de aclarar algunas de estas cosas, que hoy hay mucha confusión al respecto, entonces todo lo que podamos hacer para ilustrar y también el deseo de que nuestro país vaya encontrando, no digo el Evangelio porque sería imponer cosas, pero sí vaya encontrando caminos donde la justicia, la paz
el sentido solidario pueda finalmente imponerse. Gracias, nos quedamos con eso. Será entonces hasta el próximo encuentro. Gracias.